Mi nombre es Keisy Salazar, estudiante de la Universidad Centenaria de Aragua, Escuela de Psicología Núcleo San Antonio de los Altos. En esta oportunidad hablaré sobre las corrientes psicológicas en educación. Esta presentación tiene como finalidad analizar 3 corrientes psicológicas clave en el ámbito educativo y su aplicación en el aula. En tal sentido abordaremos la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, el conductismo y la psicología constructivista, comparando sus principios, métodos y ejemplos de aplicación. Además, se analizarán las fortalezas y limitaciones de cada corriente en el ámbito educativo, proporcionando ejemplos concretos de su aplicación en el contexto escolar. Finalmente, se presentarán conclusiones que sinteticen los hallazgos más relevantes. Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Jean Piaget, biólogo y psicólogo suizo, nació en 1896 y murió en 1980, conocido por sus investigaciones sobre el desarrollo cognitivo. La teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget se basa en la idea de que los individuos son sujetos activos en su aprendizaje, lo que significa que construyen su conocimiento a través de la interacción con su entorno. Sus principales características. El aprendizaje activo, según Piaget, los niños no son receptores pasivos de información, en cambio construyen activamente su conocimiento a través de la interacción, a través de la experiencia y la manipulación de objetos y situaciones. En las etapas del desarrollo cognitivo, Piaget propuso que el desarrollo cognitivo ocurre en etapas secuenciales: sensoromotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. En la asimilación y acomodación hizo énfasis en que la construcción del conocimiento se lleva a cabo en 2 procesos fundamentales. La asimilación implica integrar nueva información en estructuras cognitivas existentes, mientras que la acomodación se refiere a modificar esas estructuras para incorporar nueva información. Teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, sus aplicaciones en el contexto educativo. En sus métodos de enseñanza en el aula, el enfoque de Jean Piaget sugiere que los docentes deben proporcionar experiencias de aprendizaje que sean apropiadas para la etapa del desarrollo de los estudiantes. Esto incluye el uso de actividades prácticas y la promoción de la exploración y el descubrimiento. En el papel del docente y el estudiante, el docente actúa como facilitador, guiando a los estudiantes en su proceso de descubrimiento. Los estudiantes son vistos como activos participantes en su aprendizaje, lo que fomenta la autonomía y la curiosidad. En sus fortalezas promueve un aprendizaje profundo y significativo, adaptando a las capacidades cognitivas de los estudiantes. Y sus limitaciones puede ser difícil de implementar en aulas con un gran número de estudiantes. El conductismo. El conductismo, representado por figuras como Burrus Frederick Skinner, se centra en el comportamiento observable y en cómo éste puede ser modificado a través de refuerzos y castigos. Sus principales características son el enfoque en la conducta observable. El conductismo se cierra exclusivamente en la conducta que puede ser observada y medida, dejando de lado los procesos mentales internos. En el condicionamiento, el aprendizaje se entiende como un proceso de condicionamiento. Existen 2 tipos principales de condicionamiento: el condicionamiento clásico, que asocia un estímulo neutro con una respuesta, y el condicionamiento operante, que se basa en las consecuencias de una conducta. Y el refuerzo y castigo. Las técnicas de modificación de conducta se basan en el uso de los refuerzos y castigos para aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta se repita. El refuerzo puede ser positivo, añadir estímulo agradable, o negativo, retirar un estímulo desagradable. Aplicaciones en el contexto educativo del conductismo. Sus métodos de enseñanza. Los métodos conductistas incluyen el uso de refuerzos positivos para fomentar comportamientos deseados y la aplicación de castigos para desalentar comportamientos no deseados. Las técnicas de modificación de conducta son comunes en este enfoque. En el papel del docente y el docente es visto como el controlador del entorno del aprendizaje, utilizando refuerzos para guiar el comportamiento de los estudiantes. Los estudiantes son considerados receptores de estímulos que responden a las consecuencias de sus acciones. En sus fortalezas es efectivo para enseñar habilidades específicas y comportamientos observables, y en sus limitaciones puede ser criticado por ignorar los procesos cognitivos y emocionales que también son importantes para el aprendizaje. La psicología constructivista. Esta teoría ha sido influenciada por pensadores como Jean Piaget y Lev Vygotsky, quienes aportaron conceptos claves sobre el desarrollo cognitivo y la importancia del contexto social y en el aprendizaje. Sus principales características del constructivismo son la construcción activa del conocimiento, donde los estudiantes son vistos como constructores activos de su propio conocimiento. La importancia del contexto del aprendizaje se contextualiza en experiencias significativas y relevantes para el estudiante.
En la interacción social, el constructivismo enfatiza que el conocimiento se construye no solo de manera individual, sino también a través de la interacción con otros. Y en su zona de desarrollo próximo, Vygotsky introdujo el concepto de que los estudiantes pueden alcanzar niveles más altos de comprensión con la ayuda de un compañero más competente. Aplicaciones en el contexto educativo de la psicología constructivista. Su método de enseñanza. En un enfoque constructivista, los docentes actúan como facilitadores del aprendizaje, creando ambientes donde los estudiantes pueden explorar, experimentar y reflexionar. En el papel del docente y el estudiante, en este enfoque el docente es un guía que apoya a los estudiantes en su proceso de descubrimiento, mientras que los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje. En su fortaleza fomenta las habilidades sociales y de pensamiento crítico, y se adapta a las necesidades individuales de los estudiantes. En sus limitaciones puede ser difícil de implementar en entornos donde el tiempo y los recursos son limitados. Análisis comparativos de las teorías de Jean Piaget, conductismo y la psicología constructivista. Sus autores principales de la teoría de Jean Piaget es Jean Piaget. En el conductismo es John Watson, Ivan Pavlov, Burrus Frederick Skinner. Y en la psicología constructivista varios, incluyendo a Vygotsky y Brunet. El enfoque del aprendizaje de Jean Piaget, aprendizaje como un proceso activo de construcción del conocimiento, los estudiantes son participantes activos en su aprendizaje. En el conductismo, aprendizaje como resultado de la asociación entre estímulos y respuestas. Los estudiantes son vistos como receptores pasivos. Y en el enfoque de aprendizaje de la psicología constructivista, el aprendizaje como proceso social y contextual, donde los estudiantes construyen conocimientos a través de la interacción con otros y su entorno. En el método de enseñanza de Jean Piaget, aprendizaje basado en la exploración, la indagación y la resolución de problemas, se fomenta la reflexión y el pensamiento crítico. En el conductismo, uso de refuerzos y castigos para moldear el comportamiento, métodos directivos y estructurados. En el método de enseñanza de la psicología constructivista, son enfoques colaborativos y participativos, donde se valora la discusión y el trabajo en grupo. En el papel del docente de Jean Piaget, actúa como facilitador que guía y apoya el proceso de aprendizaje promoviendo la autonomía del estudiante. En el conductismo, autoridad que controla el ambiente de aprendizaje y aplica refuerzos. En el papel del docente de psicología constructivista, mediador que crea un ambiente de aprendizaje rico y diverso, fomentando la interacción social. En el papel del estudiante, Jean Piaget, constructor activo de su propio conocimiento, involucrándose en el proceso de aprendizaje. En el conductismo, receptor de información que responde a estímulos. En la psicología constructivista, participantes activos que colabora con otros para construir conocimiento. En las fortalezas de Jean Piaget, fomenta el pensamiento crítico y la creatividad se adapta a diferentes estilos de aprendizajes. En la fortaleza del conductismo proporciona un enfoque claro y estructurado para la modificación de conductas, mientras que en la psicología constructivista promueve el aprendizaje significativo y contextualizado, considerando la diversidad cultural. Las limitaciones de Jean Piaget puede ser difícil de implementar en entornos con grandes grupos o con recursos limitados. Las limitaciones del conductismo pueden generar un ambiente de aprendizaje negativo si se abusa del castigo. Y en las limitaciones de la psicología constructivista puede ser menos efectivo si no se considera la diversidad de estilos de aprendizaje y necesidades individuales. En conclusión, con base al análisis comparativo de la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, el conductismo y la psicología constructivista, se puede destacar que son de gran importancia en la actualidad, ya que éstas han proporcionado la diversidad de enfoques en el ámbito educativo. Cada corriente ofrece las valiosas perspectivas sobre el proceso de aprendizaje, desde la construcción activa del conocimiento hasta la importancia del refuerzo en el comportamiento. En contraste, el conductivismo se centra en el comportamiento observable y la modificación de este a través de refuerzos, lo que lo aleja de la consideración de los procesos internos del aprendizaje. En términos de aplicaciones educativas, el conductivismo puede ser efectivo en la enseñanza de habilidades básicas y en la gestión del aula, mientras que las teorías de Piaget y el constructivismo son más adecuadas para fomentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Muchas gracias.